Hoy vamos a ver acerca de lo importante que es la edición en una producción musical. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Anayo y este es otro día muy bueno para hablar de música. Bienvenido a mi canal, gracias por estar acá. Si es la primera vez que estás por aquí, te invito a que te puedas suscribir a él y hagas clic a la campana para que no te pierdas ninguno de los videos, porque usualmente todos los lunes estoy subiendo un nuevo video. Como te había comentado, estoy trabajando ahorita una serie que es acerca del tema de la producción musical. Eso quiere decir cómo podemos grabar una canción en todas sus diferentes etapas, desde la composición hasta la postproducción. Si te gusta ese tema y no has visto esa serie, te invito a que puedas ver los videos. Te voy a dejar la tarjeta por este lado para que los puedas ver. Una de las etapas más importantes que llevamos a cabo es la edición. La edición es cuando tenemos una parte grabada, puede ser un instrumento o puede ser una voz, y lo que hacemos es modificar ciertos elementos para que quede mejor esa grabación. Contame vos, ¿tenés claro qué es la edición? ¿Sabías lo importante que es? ¿Alguna vez lo has hecho? Cuéntame tu experiencia abajo en los comentarios. Hay una pregunta muy relacionada en torno a la edición y es que si es para buenos cantantes o malos cantantes, para buenos músicos o malos músicos. Porque ahora es muy fácil generalizar que ahora con la computación y con el software cualquiera puede cantar o cualquiera puede tocar. Creo que esto no está bien grabado. De por sí, en la edición se puede arreglar. La verdad es que la edición no está hecha para los malos cantantes o los malos músicos. Está hecha más bien para los buenos cantantes y los buenos músicos. Por ejemplo, entonces cuando tenemos un cantante o un músico que llega a grabar y hace su trabajo bien, o sea que llegó bien trabajado y bien estudiado y grabó bien, hizo las cosas de una manera muy profesional, significa que va a tener menos edición y por lo tanto las cosas que editemos van a sonar más naturales. En cambio, cuando tenemos una persona que tal vez no estaba muy preparada y tuvimos que trabajar mucho a nivel de edición, entonces vamos a hacer un trabajo que va a sonar menos natural, y lo que siempre queremos de nuestras grabaciones es que suene lo más natural posible. Así que de una vez vamos a ir a la explicación. Etapa de edición de una canción. Muy bien, hay una serie de cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta para poder realizar la edición de una canción. Lo primero es el software o el DAW donde vayamos a hacer la edición. Son el Pro Tools, el Studio One, el Cubase, el Reaper, el Logic o el GarageBand. La mayoría de estos software tienen alguna versión que sea light o de libre descarga o que es gratis, que podemos utilizar perfectamente para poder hacer una edición. Otra cosa muy importante es que es una etapa que, a diferencia de la grabación, nos va a salir rentablemente muy económica, porque lo único que vamos a necesitar es el software y la computadora. Significa que no vamos a tener que invertir en instrumentos o en equipo adicional. Tampoco es necesario tener un espacio acondicionado para poder realizar una edición. Perfectamente lo podemos hacer desde la computadora con unos audífonos. Entonces es un punto muy favorable que nos va a generar un costo mayor. Una cosa que sí tenemos que tomar en cuenta es que la edición va a tomar un tiempo que es bastante más amplio que el que nos tomó la grabación, porque es una etapa que sí va a ser más lenta y más minuciosa. Entonces sí tenemos que considerar una cantidad de tiempo bastante mayor que la que hicimos antes, porque sí es una etapa bastante minuciosa y bastante detallada que nos va a demandar una cantidad de tiempo bastante amplia. Hay una cosa que es muy importante que tenemos que considerar. Cuando grabemos los instrumentos por aparte, esto quiere decir que primero grabamos la batería, después el bajo, las guitarras, los pianos y las voces. Esto es muy importante, que cuando vayamos grabando, inmediatamente después vayamos haciendo la edición. ¿Qué quiero decir con esto? Que por un ejemplo, el primer instrumento que casi siempre grabamos es la batería. Lo cual significa que es que cuando grabemos el siguiente instrumento, que probablemente sea el bajo o las guitarras, al momento de grabar el segundo instrumento ya la batería tiene que estar editada. Esto porque cuando grabemos el siguiente instrumento, su interpretación va a depender de lo que va escuchando de los instrumentos que ya se grabaron. Por ejemplo, si estamos grabando la guitarra y la batería no está lo suficientemente atempada y no está lo suficientemente editada, eso va a influir en la interpretación del guitarrista. Entonces es de suma importancia que grabemos un instrumento e inmediatamente hagamos la edición antes de grabar el siguiente instrumento. Te lo repito, esto es muy importante. La edición constituye básicamente en diferentes partes. Lo primero que vamos a considerar con la edición es la selección de tomas. Usualmente cuando grabamos una parte, ya sea de un instrumento o de una voz, lo grabamos varias veces hasta que ya quede más o menos la interpretación a como la queríamos.
Entonces, para darte un ejemplo, tenemos unas 3 o 4 versiones de un coro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es de esas veces seleccionar la que nos gusta más. Por ejemplo, digamos que cantamos una canción y toda la grabamos 4 veces. Entonces nos gusta el coro de la primera vuelta, el verso de la segunda vuelta, el solo de la tercera vuelta y tal vez el final nuevamente la primera vuelta. Entonces lo que tenemos que hacer es compilar esas diferentes partes en una sola para que ya quede justo como vamos a querer. La segunda etapa es básicamente cortar los espacios vacíos o silencios en los que no está participando la voz o no está participando el instrumento. Básicamente es limpiar la línea de audio. Tal vez la línea de tiempo es muy larga, pero tal vez en el caso de las voces, principalmente donde utilizan micrófonos, en esos momentos donde está la voz que no está cantando y entonces está el vacío, pueden colarse muchos ruidos como el entorno, el retorno del monitoreo, incluso la respiración del cantante o los movimientos que hace con la boca. Entonces es importante todos esos ruidos y basuras que están quedando en el audio poder quitarlos. La tercera etapa va a ser entonces ajustar el tempo de las diferentes partes. Es básicamente atempar las diferentes partes o secciones. Por darte un ejemplo, un cantante que entró un poquito después o un poquito antes. Un guitarrista que hizo el rasgueo donde no tenía que hacerlo. Tal vez el rasgueo está muy bien, pero entró un poquito después. Entonces lo que vamos a hacer es ajustarlo para que entre justo en el momento en el que tendría que ir en el tempo. Quiero comentarte que adicionalmente algunos DAWs o algunos software adicionales que podemos utilizar también pueden ayudar a afinar diferentes notas. Principalmente en el caso de las voces, a veces una nota no está del todo afinada, entonces podemos correrla y ajustarla a veces en un momento para que ella quede bien dentro de la escala musical. Pero esto depende del software específico que tenga la capacidad de hacerlo. Ahora vamos a ver un poco del proceso de edición de diferentes partes dentro de un software. Quiero decirte que no todos los softwares se van a ver exactamente igual como este que vas a ver en pantalla, pero el principio va a ser muy parecido entre cada uno. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar para poder editar, en este caso, los diferentes tracks de manera apropiada? Aquí vamos a comenzar entonces con el track de la voz. Vamos a escuchar un segmento del coro. En este caso, hay dos cosas súper importantes que te tengo que recomendar siempre para cuando vayamos a editar la voz. Número uno es el metrónomo, o sea, siempre tenemos que tener presente, tener el metrónomo activado para escuchar la voz. Y segundo, que cuando editemos la voz tenemos que tener también los instrumentos. ¿Por qué? Porque necesitamos escuchar la voz dentro del contexto de la canción para estar seguros de que lo que vayamos a ir modificando y arreglando vaya bien con en general la canción. Y otra cosa súper importante, que cuando trabajemos con los instrumentos, todos los instrumentos deben estar ya editados, ya deben estar bien arreglados, bien atempados, bien acomodados, para que la voz vaya perfectamente con la guía. Ahorita vamos a escuchar el segmento del coro. Hay una cosa que hay que tomar en cuenta. Este segmento del coro yo lo grabé en 2 tracks. Tengo el de voz principal y otro de voz principal. ¿Por qué? Porque la segunda frase del coro entra antitos de que termine la primera frase. Entonces se van a traslapar. Entonces, en este caso, yo primero grabé la primera parte de la frase y después grabé la segunda parte de la frase. Vamos a escuchar la edición del coro que vamos a hacer. Como lluvia fresca, hoy descienda tu presencia, oh Dios, de tu agua viva, noche y día, lléname, Señor, dame más de tu perfecta paz y quietud, hazlo ahora. Santo Espíritu de Dios. Entonces esta voz se oye bastante bien. Hay que tomar unas cosas en cuenta. Entonces, número uno, que de cada frase, de la primera frase yo tengo aquí 2 versiones. Igualmente tengo 2 versiones de la segunda frase. Cuando vayamos a grabar, lo importante es que grabemos la cantidad de frases que sean necesarias. Aquí yo tengo 2,
pero podemos grabar 6, 7 o las que necesitemos. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir escogiendo cuál de las diferentes versiones nos gusta más. En este caso yo tenía varias y simplemente aquí ya dejé 2 que me gustaron. Entonces vamos a primero ver ciertas diferencias. Estos 2 audios no son exactamente iguales, digamos, como por un ejemplo, acá la chica, la voz femenina, alargó más, como puedes ver, la frase acá de lo que la alargó acá. Entonces esta frase se va a meter un poco más encima de la de abajo. En cambio, en las de abajo las hizo realmente bastante parecidas. Los DAW para editar te van a permitir varias cosas y eso es algo que tienes que considerar para poder trabajar con tu programa y que te lo permita hacer para que puedas editar de una forma efectiva y apropiada. Número 1, te tienen que dar varias propiedades. Lo primero que te tienen que dejar los programas de edición es mover libremente el evento de audio. ¿Para qué? Para que lo puedas acomodar si está adelantado o si está atrasado. Segundo, te tienen que permitir moverlo dentro del propio evento, porque tal vez solo ocupas moverlo por sí solo dentro de sí mismo. Tercero, tienen que permitirte comprimir el evento de audio o por ende también estirarlo. Todo eso son elementos importantes que vamos a necesitar para poder editar. Y obviamente el que vamos a también a necesitar es la capacidad de poder cortar las diferentes frases. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer ahora? Entonces, lo primero que vamos a tomar en cuenta es esta voz. Vamos a reducir el espacio de la frase. ¿Para qué? Para que en los momentos en los que el cantante no esté participando o la voz no esté presente, no se nos meta los diferentes ruidos. Por darte un ejemplo, acá podemos ver cómo antes de que la voz diga su frase, va incluida aquí en el audio del micrófono, se metió la respiración del cantante. Entonces son elementos que vamos a querer quitar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Esto lo vamos a hacer muy sencillo. Vamos a cortar la frase acá y vamos a agregar un pequeño fade para que no se note ese aire. Como lluvia. Todavía se siente ese audio de la respiración. Entonces significa que tenemos que todavía cortarlo un poco más al ras y vamos a poner el fade más disimulado, pero acá. Como lluvia fresca hoy descienda. Igualmente al final vamos a hacer un pequeño fade para cuál frase nos gusta más. Seleccionar las 2 tomas y cortar por donde terminan las frases. Y a partir de aquí lo que hacemos es escoger cuál de las 2 frases me gusta más para hacer la versión definitiva. ¿Cómo lo hacemos? En este caso, aquí vamos a hacerlo aleatoriamente, simplemente para mostrarte cómo. En este caso sí me gusta más la frase que quede más larga. Entonces, ¿cuál es el resultado? Estamos escuchando esta frase de la primera toma, de la segunda toma esta, de la primera toma, de la segunda toma y de la primera. Entonces podemos construir una nueva versión con los elementos que más nos gusten de las 2 diferentes interpretaciones. Entonces, ¿qué haríamos al final? Entonces vamos a tomar estos diferentes elementos y los vamos a mover a una línea que va a ser la definitiva. Después vamos a agregar un pequeño traslape entre cada una de las frases para que una se monte sobre la anterior y
en el software que utilicemos, vamos a crear pequeños fades para que la frase se escuche bien. Entonces ahora sí, vamos a oír cómo quedó nuestra frase toda junta. Como lluvia fresca, hoy descienda tu presencia, oh Dios, de tu agua viva, noche y día, lléname, Señor, más de... Por último, entonces voy a hacer el mismo procedimiento que tuve acá, pero con la segunda parte de la frase del coro. Entonces, lo primero que haré entonces serán los diferentes cortes en la frase. Aquí tenemos un silencio bastante amplio que podemos al final quitar. Pero ven como esta frase sí la continúa en la primera versión, aquí no la continúa, entonces básicamente voy a utilizar esta. Este no lo voy a ocupar. Y voy a agregar el pequeño fade acá. Y aquí también voy a agregar el pequeño fade out para la salida de la frase. Entonces, ahora sí puedo escoger entre estas cuál me gusta más. Aquí lo voy a hacer aleatoriamente simplemente para hacerte la demostración de cómo se hace. Entonces, una vez que ya tengo seleccionadas las frases, ya las puedo poner en una sola. Voy a extender un poquito la línea y en el software que tenemos vamos a crear los diferentes fades de las diferentes frases. Entonces ya construimos una con lo que más nos gustaba. Una vez hecho esto, ya podemos entonces escuchar cómo quedó nuestra sección de la voz a cómo queríamos llegar en el resultado. Entonces, escuchémoslo. Como lluvia fresca, hoy descienda tu presencia, oh Dios, de tu agua viva, noche y día, lléname, Señor, más de tu perfección. Aquí hay una cosa más. A mí me gusta que este fade, en este caso, donde sale esta frase y entra la frase que salga un poquito más disimulada. Entonces voy a resaltar un poco más este fade para que las dos frases se traslapen mejor. Lléname, Señor, más de tu perfecta paz y quietud, más ahora, Santo Espíritu de Dios. Entonces ya tenemos lista y editada esta sección del coro de la canción. Bueno amigos, esa fue la explicación del día de hoy. Espero que les haya servido mucho y que les haya quedado muy claro y que hayan podido abrir mucho el panorama acerca de la importancia y la relevancia que tiene la edición dentro de una producción musical. Usualmente, como te comentaba, esto va a ser una etapa bastante larga del proceso. Mi recomendación es que consideremos en promedio de 2 a 3 veces el tiempo que nos tomó la grabación. Por ejemplo, si un músico nos tomó 1 hora grabarlo, la edición probablemente nos llegue a tomar entre 2 y 3 horas. Entonces, si vas a grabar diferentes instrumentos en diferente orden, te recomiendo que consideres el tiempo de edición antes siempre de grabar el siguiente. Como te comenté, esto es muy importante. Ahora cuéntame, ¿ya te quedó más claro el panorama de lo importante que es la edición? Ahora cuéntame vos, ¿ya habías editado una canción antes? Tal vez tuviste una grabación muy buena, pero pudo haber quedado muchísimo mejor gracias a una buena edición. Cuéntame tu experiencia abajo en los comentarios. Además, te invito a que todas tus ideas, comentarios, sugerencias o cosas que quieres ver en el canal de aquí a futuro me las puedes también dejar abajo o me las puedes mandar por las redes sociales que están por acá. Te agradezco que si el canal te gusta y el contenido te gusta,
gusta puedas compartir los videos, puedas compartir el canal, puedes pasárselo a alguien que creas que le puede servir y con eso me ayudan mucho. Te recuerdo que en las próximas semanas vamos a estar trabajando los videos acerca del tema de la mezcla y la masterización. Así que les tengo un par de sorpresas para esos videos. Yo soy Alan Joe, espero que estén muy bien. Dios te bendiga. Chao.